La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. ¿Recibió algo de Dios esta mañana? ¿Recibió algo especial? Hebreos capítulo 4, no es lo que iba a predicar, de la palabra que tenía que predicar, debía leer un versículo nada más, pero el Señor me puso esta carga en el corazón mientras estábamos orando. Versículo 14, Hebreos 4, 14. Tal vez para que lo tome como una enseñanza o que le puedan ser abiertos sus ojos. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta parte de acá, esta introducción que hace el autor de Hebreos sobre Jesús como sumo sacerdote, es para mostrarnos la posición que el Señor tiene y que entendamos, por sobre todas las cosas, entendamos que Dios conoce nuestra vida, Él está atento a lo que nos pasa y Él tiene carga por nosotros. Estaba hoy conversando desde anoche y esta mañana temprano por WhatsApp con una persona que no conozco, una chica que no conozco, y por algunas esas cosas extrañas hemos llegado a contactarnos, que es apartada y que se alejó de Dios por algunos problemas que ha tenido y teme volver a la iglesia, no sé ni siquiera dónde congregaba, teme volver a la iglesia porque siente que le ha fallado a Dios. Ese es lo que siempre el enemigo nos pone en nuestro corazón y lo que a veces se nos enseña. A veces se nos dice eso, que uno falló a Dios, que ya no tiene méritos delante de Dios, que tiene que expiar sus pecados, que tiene que hacer fruto de arrepentimiento, que tiene que pasar tiempo de disciplina. Pero lo que yo le ministraba a esta señorita es, su madre congrega con nosotros, así fue el medio como llegamos a conversar, es precisamente esta palabra y otras más también, que el Señor conoce nuestras debilidades, el Señor conoce aún nuestras caídas, nuestros errores, nuestras faltas. El Señor conoce lo que nos cuesta porque Él estuvo metido en el mismo envase de carne que nosotros, siendo hombre y caminando como hombre. Por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca, sino uno que fue tentado en todo, que pasó las mismas cosas que cada uno de nosotros y sin pecado. Y también le estaba diciendo uno de los versículos que siempre el Señor me da en este tipo de administración, que es Romanos 5:8, que dice que el Señor nos eligió siendo nosotros pecadores. No nos eligió cuando estábamos perfectos, no nos eligió viéndonos una joyita, nos eligió, nos llamó, nos trajo hacia Él y murió por nosotros siendo un desastre. Entonces, si el Señor murió por nosotros siendo algo desechable, ¿cómo el Señor nos va a desechar cuando nos equivocamos? Sería incoherente. Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Pero lo que quiero apuntar es al versículo que sigue, el verso 16. Que teniendo esto como base, teniendo esto como punto de partida, entendamos que Dios conoce todas nuestras situaciones, entendamos que Él sabe lo que nos pasa, entendamos que Él está como sumo sacerdote. La función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era presentar los sacrificios que el pueblo llevaba ante Dios, tomar esos sacrificios, tomar uno especial, entrar a la cámara secreta, al lugar donde Dios estaba ahí presente, donde nadie podía entrar Él ahí y ahí presentar, poner delante de Dios la sangre de ese sacrificio. Era una función muy importante porque sobre los lomos del sacerdote estaba el perdón del pecado de todo el pueblo. Y sobre los lomos del sacerdote estaba la bendición que venía de parte de Dios para todo el pueblo. Entonces Jesús, tomando esa posición, Él fue ese sacrificio perfecto. Él fue, como dice el antiguo rezo o declaración católica, que seguramente alguno lo ha conocido, que dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Escuchó eso alguna vez?
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque es el sacrificio que se presenta por nosotros para limpiar nuestro pecado. Y eso es así. Apocalipsis capítulos 4 y 5, o 5 creo, menciona que en una visión está el Cordero sentado en el trono. El Cordero sentado en el trono de Jesucristo, habiendo sido sacrificado. Entonces, teniendo ese sumo sacerdote, el que se preocupa y se ocupa de nosotros, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando usted mira una película que tenga que ver algún corte antiguo, digamos medieval para atrás, de la época de los cruzados, de la época de los reinados, no sé si le gusta esa clase de película, a mí me encanta, ya sea de las generaciones nuevas o las antiguas, donde se mostraba toda la pompa de las cortes reales y los reyes, desde los principios de los reinados. El trono del rey funcionaba de una manera muy particular hacia el pueblo. Yo quiero poder mostrar una visión real de lo que era en la antigüedad las cortes y las ciudades reales. Uno tiene la idea y en las películas se ve una cosa impresionante, pero la realidad, lo real es que estaba el castillo del rey y a su alrededor un barrio que tendría, no sé, en un principio unas 50, 100 casas, después fue creciendo, y luego todo ese lugar cerrado, con vallado. Esa era la ciudad real, esos eran los súbditos del rey. Y por las puertas de la ciudad se podía entrar y salir a comerciar con otras ciudades. Así era en realidad en la antigüedad. Entonces, la gente del pueblo, la gente de la ciudad real, estaba ahí al ladito del rey. Y la función del rey era, entre otras, lo que lo hacía ser rey de un pueblo, de una nación, lo que decía, bueno, para eso estoy acá, no era simplemente hacer guerra con una nación vecina, sino la función del rey era cuidar de su pueblo, alimentar al pueblo, juzgar al pueblo. En la Biblia vemos muchas de esas situaciones, incluso con David también. ¿Qué es lo que debía hacer el pueblo? El pueblo, cuando tenía algún problema, se acercaba, pedía una audiencia, o el día de audiencia se acercaba al rey, las puertas del palacio se abrían, las puertas del trono se abrían, el salón del trono se abría, estaba el rey sentado en su trono, y hacia él se acercaban aquellos que venían con determinados problemas a pedirle que él intervenga. Hay una historia muy famosa del rey Salomón, que hasta se cuenta fuera de los que no son cristianos la conocen porque es un clásico, que dos mujeres que van a pedirle a él que hagan justicia porque el hijo de una murió. ¿Conocen la historia? El hijo de una de ellas, dos mujeres, dos prostitutas que vivían en una misma casa, las dos habían tenido un hijo. Cuando había muerto un hijo durante la noche, entonces la otra, cuando la otra estaba dormida, esta vio que murió su hijo, lo cambió. Y le metió el bebé muerto a la otra madre y ella se agarró el bebé vivo para ella. A la mañana, la madre del bebé vivo, que estaba vivo, lo ve muerto y reconoce que no era su hijo. Entonces van a reclamarle al rey que intervenga por esa situación. Y ahí se usa esa historia como ejemplo de la sabiduría de Salomón. Porque él, cuando estaban las dos peleando, entonces él dijo, háganla, la hacemos fácil, corten al chico la mitad para cada una, y se terminó el problema. Entonces una grita, no, dénselo a ella. Y Salomón dice, solamente la madre puede decir eso, así que la otra enciérrenla y mátenla. Ahí vemos cuál era la función del rey, el estar juzgando. Por eso es que esta palabra dice, Hebreos 4:16, dice, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia. Tengo derecho como parte del pueblo de Dios, tengo derecho por vivir en la ciudad real, tengo derecho por ser súbdito y pertenecer a la corte del rey, tengo derecho a golpear las puertas del palacio, que las puertas se abran, que los soldados me dejen lugar, que la guardia me deje pasar, y yo entrar ahí con mi estupidez, porque tal vez usted piensa que es demasiado para el rey de un problema X, pelear porque el vecino me robó
en la comida, porque el de enfrente, el perro de enfrente ladra, no me deja dormir. Cualquier tipo de situación, usted puede entrar, va caminando y sentar y acercarse al rey y presentarse delante del rey. El rey sentado en su trono, usted parado delante y decirle: rey, me pasa tal cosa. Y el rey escucha, el rey juzga, el rey extiende su cetro, y cuando extiende su cetro, entonces él dictaminó, decretó, y lo que el rey dijo, eso se hace. Ya no hay vuelta, nadie puede decir lo contrario. Si no están de acuerdo las partes, se la tienen que aguantar. El rey dijo, el rey decretó, así fue hecho. Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Esto es lo que tal vez nos falta aprender en forma práctica. Lo entendemos en forma espiritual, y cuando hay un problema en nuestras vidas vamos a orar a Dios, y entendiendo que, así como una poesía nos está diciendo acérquese al trono de la gracia. No, nos falta entenderlo en forma práctica. ¿Qué significa en forma práctica? El altar de Dios es el trono de Dios sobre el cual Dios está presente para que usted venga a presentar sus situaciones. Ya sea un conflicto, ya sea un problema, ya sea una angustia, ya sea una enfermedad. Pero yo sé que me va a decir: no, pero eso era otra época, pero ahora no importa que yo esté al frente o atrás. No, y es verdad, no importa. No importa si en vez de pasar al frente se va a la terraza, no importa. Es lo mismo, pero las actitudes hablan por nosotros. Las actitudes demuestran nuestros pensamientos e intenciones. A veces las palabras pueden ser engañosas, pero las actitudes... A veces las palabras se pueden acomodar, pero los gestos y los hechos, las actitudes, es mucho más difícil. ¿Por qué cree usted que Dios manda bautizar, que debemos bautizarnos para de esa manera demostrar al mundo que aceptamos a Cristo y que somos cristianos? ¿Qué cambia en nosotros el bautismo? Déjeme decirle, bueno, los que pasaron ya por los cursos de crecimiento ya lo saben, déjeme decirle que el bautismo no le cambia nada. A lo sumo, si quiere, tráigase un jaboncito, se da un baño mientras tanto. El bautismo, en hecho físico, material, real, no le hace nada. No cambia su vida en nada. Sigue siendo el mismo. A lo sumo peor, porque le entró agua en la nariz, entonces sale ahí medio ahogado. Pero eso no le cambia. Ahora, ¿por qué si no me cambia? ¿Por qué el Señor me manda a bautizarme? Si eso no hace nada, ¿por qué dice: el que creyere y sea bautizado será salvo? ¿Por qué? Porque es un símbolo, es un testimonio público, donde los demás ven que si usted se animó a hacer eso, incluso tal vez siente que pasa el ridículo. Si se animó a pasar el ridículo, si se animó a vencer el miedo, si se animó, esa actitud demuestra que hubo un cambio en su corazón. El hecho de decir no quiero, demuestra que ese cambio no fue genuino, sino que todavía puede, no. Sí, está lindo ir a la iglesia, pero ¿para qué? No. Si siente vergüenza, demuestra que el cambio no es genuino. La actitud demuestra la decisión del corazón. Entonces, si bien puede ser que esté en el fondo, o acá es lo mismo, o en la terraza o en el baño es lo mismo, la actitud habla de lo que le está pidiendo al Señor. En el momento de adoración, acérquese confiadamente al trono de la gracia. No le importe lo que mira el otro, lo que piensa el otro. Van a pensar que estoy mal, van a pensar que tengo problemas, van a pensar que estoy en pecado, van a pensar que metí la pata. ¿Qué miércoles le importa lo que piense el otro? Si lo más importante es lo que piense Dios. Y lo que piensa Dios de mí es lo que va a cambiar mi vida. Lo que piensa Dios de mí es lo que me va a transformar. Y si hay cualquier tipo de situación, me decía la pastora la semana pasada, la otra, conversando sobre un tema particular, me dice: si cuando estamos orando, adorando, el Señor me dice, tirate al piso, levantá el dedo gordo del pie, ¿se le imagina a la pastora? Por favor, que sea en primera fila. Con el dedo gordo del pie levantado, dice: si el Señor me pide que me tire al piso y levante el dedo gordo del pie, ¿vos te pensás que no lo hago? Y yo le aseguro que lo hace. Levanta el dedo gordo del pie. Esas actitudes son las que dicen: yo estoy delante de Dios, delante del trono, y cuando a una persona iba a pedir
algo al rey, había tal vez un montón de gente atrás, pero la persona estaba delante del rey y tenía una necesidad. Y si se callaba por lo que escuchara el de atrás, perdía la posibilidad de que su necesidad sea suplida. Entonces iba y hablaba, pasa tal cosa, no importa si es tonto, si es ridículo, si es vergonzoso, no importa. Él, solamente el rey, lo podía resolver. Por eso en otra historia que le he hecho en esto, y ya voy a terminar, cuando Absalón, el hijo del rey David, empezó a generarle un golpe de estado, una sublevación para sacarle el trono, lo que hizo Absalón muy bien políticamente, se quedó en la puerta del palacio cuando la gente iba al palacio a pedirle al rey David como juez que juzgara sobre sus asuntos. Él los recibía en la puerta y se hacía el simpático con la gente y le decía, ¿qué necesita? Tal cosa, no moleste al rey, yo me encargo. Y así hizo con uno y con otro y con otro y con otro y se ganó a favor del pueblo. Y después que se ganó la gente, se la metió en el bolsillo, se levantó en armas contra el padre. Si no, no lo hubiera podido hacer, pero había ganado el favor del pueblo. La misma situación, porque la gente viene hacia el rey. Usted tiene que acercarse. ¿De qué manera? Confiadamente. Confiadamente. Hebreos dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios está. Que existe y que está. No solamente que existe y que está, sino que ese Dios que existe y que está, Él es galardonador. O sea que Él me va a premiar porque yo creo en Él. Porque yo le busco. Que Él me va a reconocer a mí. Capaz esto le suena extraño, pero Dios hace esas cosas y hay varios pasajes en la Biblia donde demuestran que Dios reconoce y Dios honra a la persona y su fe. Dios me va a reconocer. ¿De qué manera? Cuando yo, sin andar con vueltas, ni vergüenzas, ni miedos, me acerco a Él. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios tiene la provisión. Ahora, engancho el último versículo que le quiero leer, que es de la palabra de la noche, Hechos capítulo 14, versículo 10, y con eso terminamos. Pensando en la misma situación, usted tiene que acercarse confiadamente. Se encuentra el apóstol Pablo con un hombre lisiado de nacimiento, un hombre cojo de nacimiento que no podía caminar. 14:10 dice, dijo a gran voz, el apóstol Pablo le habla a este hombre lisiado, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Un hombre lisiado de nacimiento, un hombre que no había caminado nunca, el apóstol viene y le dice, levántate. Usted tiene dos caminos ante esa situación. Decirle, vos estás loco, o animarse a hacerlo. Cuando Dios viene a decirle, salí de tu problema, usted tiene dos opciones. Decirle a Dios, no puedo, o levantarse en medio de esa situación. La palabra levantarte quiere decir salir del medio de tu condición. Quiere decir salir del medio de la muerte. Quiere decir salir del medio de la miseria. La palabra levantarte en griego quiere decir ponerse en pie delante de aquellos que tal vez están esperando verte caer. Levántate. Dios te manda a levantarte. No espere que Dios lo levante. Por favor. Yo sé que hasta lo cantamos, tú me levantarás. Pero el tú me levantarás de Dios es cuando ya estás muerto, cuando ya estás abandonado o cuando manda un ángel que te pegue una patada. No le estoy inventando cosas. Es Biblia lo que le estoy diciendo. Entonces, antes de que el ángel le pegue una patada para que usted se levante, Pedro tirado, y dice, la versión tradicional traduce, y el ángel le tocó. Pero la palabra griega que ahí se usa no dice le tocó. Yo creo que el que hizo la traducción pensó, no puede ser. Entonces la suavizó. Pero la palabra griega que se utiliza ahí dice, el ángel le pegó. Cuando el ángel le pegó en el costado a Pedro, hizo ¡ay! Se reaccionó y se levantó en medio de sus cadenas. Usted tiene que levantarse y acercarse a Dios. Levantarse derecho. Levantarse quiere decir en forma correcta. La palabra levantarse, derecho, quiere decir estar firme
correcto, en lo correcto. O sea, si te golpearon, si te lastimaron, si te caíste, si te hicieron mal, si te acusaron, si te engañaron, si te robaron, si te hicieron lo que sea, no es simplemente levantarte pero para andar encorvado, dolorido, jorobado. Es levantarte correcto. Que solamente Dios siga conociendo las situaciones en tu corazón, pero que los demás vean que estás firme. No levantarte cargando bolsas, no levantarte cargando dolores, no levantarte cargando mochilas pesadas, no levantarte con pesos del pasado, no levantarte torcido, no levantarte, decía anoche, como el jorobado de Notre Dame, todo deformado. Bueno, yo me levanto. Levántate derecho. Palabra que significa no torcido. Palabra que se utiliza en la actualidad, por ejemplo, para determinar la buena ortografía, o sea, la ortografía correcta. Se utiliza esa palabra que aquí dice derecho, algo que esté derecho. Y levántate sobre tus pies, firme a la vista de los demás, que se sepa y se vea que Dios está con vos. En esta mañana, cierro con esto para que quede en su corazón, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Levántese en medio de los problemas y las acusaciones, levántese en medio del dolor y la miseria. Dios es más fuerte que toda otra situación a su alrededor. Dios está extendiendo la mano para que cuando yo me levante, entonces Él me afirma y Él sí me sostiene. Pero está esperando que yo lo haga. Póngase de pie. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu ministración, por tu presencia, te doy gracias por tu espíritu. Gracias por estar con nosotros, gracias por llevarnos, Señor, a entender a través de tu palabra la plenitud que vos querés para nosotros y que tenemos la capacidad de entrar y pedirte la abundancia, la bendición, la prosperidad, la sanidad que vos prometiste sobre nuestras vidas. Yo bendigo la iglesia, Señor, bendigo sus casas, bendigo su familia, bendigo su trabajo, bendigo su economía. Venimos a darte, Señor, de lo que vos nos has dado, venimos a poner en tus manos, Señor, a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, la honra y la gloria que solamente vos te mereces. Ya bendigo estas manos, Señor, que se levantan en adoración. Bendigo a aquellos que trabajan y que han puesto de su tiempo en vos. Bendigo, Señor, a aquellos que vienen a honrarte con sus diezmos, vienen a adorarte con sus ofrendas. Declaro bendición en su casa, en su economía, en sus ingresos, en sus salarios. Declaro en el nombre de Jesús que no les faltará nada, Señor, sino que vos estarás supliendo todas sus necesidades por tus riquezas en gloria. Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu nombre sea exaltado y manifiesto, que tu nombre, Señor, el poderoso nombre que está con nosotros, alcance la plenitud de nuestras vidas. Iglesia Restauración, que el Señor te bendiga y te guarde, y le haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.